espeluznante. Bienvenido a la historia de hoy. La siguiente leyenda se tiene como una historia real y ocurrió en un restaurante de Hong Kong. Durante la década de los 90, causó tanta polémica en su momento que incluso el gobierno local tuvo que admitir la veracidad de los hechos. Todo comienza una noche en la que los empleados del mencionado establecimiento reciben una llamada. Alguien pedía comida a domicilio. Se trataba de un auténtico banquete de platillos como fideos, huevos hervidos, pollo marinado y pato, entre otros. Una vez que el pedido estuvo listo, un muchacho salió a entregarlo en su motocicleta. Llegó a una casa cuyas luces se veían apagadas y daba la apariencia de no estar habitada por nadie. El joven llamó a la puerta y casi al instante una voz muy tenebrosa le habló. Deja la comida en el suelo y vete. En ese momento, bajo la puerta, alguien deslizó el dinero. El chico lo tomó extrañado y se subió a su motocicleta pensando en la clase de gente que viviría allí. La noche siguiente, la historia volvió a repetirse. Alguien llamaba para hacer un pedido de comida cantonesa en el mismo domicilio. Intrigado, el mismo joven volvió a llevar la cena. De nuevo, nadie le abrió la puerta, pero le dijeron que dejara la comida allí mismo y le pasaron el dinero por debajo. Mientras tanto, en el restaurante, el jefe se encontraba contando los ingresos cuando se percató de que había dinero de muertos. En China, esta clase de dinero consiste en billetes de juguete que se queman y se ofrecen a los seres queridos que han fallecido con la creencia de que podrán usarlo en el más allá. Extrañado, interrogó a sus empleados al respecto, pero nadie sabía nada. Solo cuando el joven repartidor llegó y le contó lo de las extrañas personas que habían pedido comida las 2 últimas noches, sospechó lo que podía estar pasando. La noche siguiente, al recibir la llamada del mismo lugar, decidió que él iría a entregar en persona el pedido. Tomó la comida y se dirigió a la casa de la que había hablado el repartidor. Tocó a la puerta solo para escuchar una voz de ultratumba. Deja la comida en el suelo y vete. Le pasaron el dinero por debajo de la puerta. El hombre lo analizó, comprobando que eran billetes reales. Dejó la comida y se marchó. Pero por la mañana, al revisar el dinero ganado, se llevó una sorpresa al ver que aquellos billetes se habían convertido también en dinero de muertos. Alterado, llamó a la policía y un par de oficiales lo acompañaron hasta el domicilio, cuya puerta tocaron sin recibir respuesta. «Abran ahora mismo, policía». Al no obtener respuesta, forzaron la entrada, y lo que vieron adentro los horrorizó. En la sala de estar había 3 cuerpos, que a juzgar por su avanzado estado de descomposición, ya llevaban varias semanas sin vida. «Imposible», dijo uno de los vecinos al enterarse. «Si yo anoche escuché que estaban jugando cartas y riendo muy alto. Llevan 3 noches haciendo lo mismo». Nadie podía creer lo que estaba pasando, y menos lo pudieron creer cuando los análisis forenses encontraron restos de comida en los estómagos de los cuerpos que había sido ingerida la noche anterior.